La verdad es que al estudiar la palabra de Dios hay muchos misterios que se encuentran en la palabra. Déjame comentarte algo. Las divisiones en las iglesias son un hecho muy triste y común en el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, las divisiones en las iglesias son un hecho muy triste y común en el cuerpo de Cristo. Dan resultados muy devastadores. Las divisiones, ya sea por doctrina, por dinero, por envidias, por celos, etc., sí, principalmente desacreditan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y producen que los incrédulos no crean en Cristo. Y en algunos cristianos, que voy a decirlo entre comillas, dejen de congregarse. La situación es algo muy importante, es que no ponen los ojos en Dios, los ponen en los hombres, desconociendo que no son Dios, sino son pecadores como yo. Aunado a todo esto, anteponen sus argumentos, pensamientos, costumbres, etc., antes de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y déjame decirte algo muy importante. ¿Sabes qué es lo que divide a la iglesia? ¿Sabes qué es lo que divide a la iglesia? ¿No? Lo que divide a una iglesia es mi pecado y tu pecado. Mi pecado y tu pecado. Ya no sé lo que tú quieras decir. Pero esto divide a una iglesia. Y es triste. Es triste. Sí. En la iglesia de Éfeso existía una división de pueblos. Por una parte existían los judíos y por otra parte los gentiles. Es por eso que Pablo insta en esta carta principalmente a la unidad. Y este es el propósito, uno de los propósitos que tiene la carta, tener unidad. Y acabamos de leer nosotros Efesios capítulo 3, versos del 1 al 7. Y es muy interesante, es muy bonito. Sí. Pablo llegó a entender este propósito de la unidad por parte de Dios a través de su conversión, a través de una profunda lectura de las escrituras hebreas y, algo muy importante, a través de su experiencia práctica, al ver al Espíritu Santo obrar en los gentiles sin exigencias de algo muy importante, de la circuncisión. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 nos tocó hablar acerca de la circuncisión, que era un tema muy importante para los judíos? Y Pablo, Dios lo ocupa en el ministerio para los gentiles, y él se da cuenta de cómo ellos reciben a Cristo sin necesidad de realizarse la circuncisión. Qué interesante, porque para él fue un golpe por ser tan judío, crecer en la línea judía, ser instruido por Gamaliel, un tremendo judío, maestro judío, ¿sí? Era 100 o 1000% judío. Cuando él se muestra o ve todo esto que Dios hace, se queda una cara increíble. ¿Sí? Ahora, quiero decirte algo. Hace rato leímos Génesis 12 y quiero que vayas conmigo por favor otra vez a Génesis. Vamos a leer los versos 2 y 3. Y aquí viene la base de todo lo que es la carta de Efesios. Nosotros podemos leer la carta de Efesios y dividirla en 3 resultados. Fíjate, carta de Efesios 3 se divide del 1 al 3, al 4, es la confirmación de lo que Pablo quiere, se refiere a los capítulos 2 y 1, del verso 5 hasta el verso 6, tenemos lo que es el misterio de Cristo, y de ahí en adelante tenemos los resultados del misterio. Así no podemos dividir este mismo capítulo. Bueno, antes de todo, quiero darte un poquito de historia. Dios le dio a Abraham una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Quiero que leas conmigo ahí. Dice, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es el primer libro de la Biblia. Es muy fácil. Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3 dice, Abraham recibe esta promesa de Dios. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Ahí está la promesa. Pero esa promesa, ¿para quién es? Esa promesa aquí fue dicha, ¿para quién? Para los judíos. Pero esa promesa no se queda nada más ahí. Dios añade la siguiente y dice en el versículo 3: bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí viene el punto importante. Y dice: y serán que benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ojo, dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está incluyendo no tan solo a los judíos, sino principalmente a quienes, a los gentiles, es decir, a nosotros. Esta promesa tiene dos bendiciones. Una es para el pueblo judío y otra es para los gentiles. Ojo, ese es el misterio que estaba en el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí incluye, esa es la promesa sintetizada en el Nuevo Testamento. Sí. Ahí incluye a judíos y a gentiles. Este es un misterio que nadie había entendido, ningún judío, es más, ni los profetas. Pero gracias a Dios, Pablo entiende este misterio, y es por eso que escribe a esta iglesia en Éfeso. Te pregunto, ¿cómo terminó la iglesia de Éfeso? ¿Alguien ha leído el libro de Apocalipsis? Sí, ok. En el libro de Apocalipsis, acompáñame por favor, es el último libro de la Biblia. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Juan hace esta carta y envía esta carta a diferentes iglesias. Y fíjate, inicia con la primera. ¿Cuál es? Éfeso. Sí, con el que estamos ahorita hablando. Con esta iglesia. Pero le dice, sí, ahí en Éfeso, en el versículo 4: pero tengo contra ti que has hallado, qué mejor de iglesia, tu primer amor. ¿Y a qué se refiere ese tipo de amor? ¿Cuál fue el primer amor? ¿Cuál es tu primer amor? Dios, ok. Y ese amor es un amor ágape. Ese amor se perdió en la iglesia de Éfeso. El trabajo que Pablo estuvo haciendo durante mucho tiempo con la iglesia, de estarles animando a que existiera esa unidad, ese amor, finalmente la iglesia fracasó. Y es por eso que Juan escribe esto y dirige esta carta a la iglesia de Éfeso. Ese amor, su primer amor, el hecho de que, dice la palabra, que el que ha conocido a Dios ha conocido que el amor, y ese amor se perdió completamente. Ya no había ese amor hacia las demás personas. Los judíos y los gentiles no entendieron este concepto principal. ¿Y qué sucede en las iglesias? ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque no hay un verdadero amor ágape, un amor desinteresado hacia los demás. ¿Por qué? Porque mi pecado es lo que yo te decía. Por eso debe de la iglesia. Mi pecado, mi egoísmo. Soy primeramente yo, después yo y al final yo. Eso no me enseña Dios. Dios fue, yo soy primero, yo soy después y yo soy el último. Ojo, ese es el amor ágape. Dios, acabamos de cantar, cuán hermoso fue ese intercambio, que Cristo murió por mí. Pregunto, si Dios hubiera sido egoísta, estaríamos tú y yo en el infierno. Eso es lo que Dios quería, por causa del pecado, pero realmente es lo que no quería Dios salvó. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender como iglesia lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Y es por eso que Pablo, fíjate lo que dice allí, vamos otra vez a Efesios capítulo 3, versículo 1, inicia con esta palabra, con esta frase: yo, por esta causa, yo Pablo, y se refiere a esto, a que Pablo ya tiene una manera de repetir las cosas muy bonita,
Y les vuelvo a decir por esta causa. Yo ya les dije en el capítulo 2 la situación, lo que está sucediendo, lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Sí? ¿Qué tenía planeado? En el capítulo 2 se habla acerca de que no tan solo el pueblo judío sería salvo, sino también los gentiles, y que serían un solo pueblo, y que también habían sido reconciliados por medio de la cruz en Cristo, y que Cristo, quien era el que los unía, era la piedra angular de ese edificio, la cual era morada de Dios. Te pregunto, ¿Dios mora hoy en tu vida? ¿Dios mora hoy en tu vida? Si Dios mora en tu vida, entonces tienes que expresar el amor de Cristo. Tienes que expresar esa unidad. Gracias a Dios, aquí todos somos iguales delante de Dios. ¿Sí? No hay más, no hay menos. Hay una jerarquía. Hay un orden, porque hace rato hablamos de un Dios de orden. Hay una jerarquía. Dios es un Dios de orden. Independientemente de que no somos iguales, pero hay un liderazgo. Somos ovejas nosotros. Por esta causa, Pablo está diciéndoles nuevamente, quiero repetirles otra vez, que no se les olvide. Una de las características que Pablo tiene es que en sus epístolas repite y repite y repite, con la finalidad de que nosotros aprendamos. Porque lo que hoy escuchamos, ahorita que escuchemos, van a salir. Y la semana pasada, algo de Ana, que les pregunto a ustedes en el culto infantil. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Carlos la semana pasada? ¿Y si se acordaban? Ahora, yo les pregunto, ¿se acuerdan lo que dijo la hermana Lina la semana pasada? Sí. Tenemos constantemente que estar repitiendo las cosas, porque a nosotros se nos olvidan. Es por eso que tenemos que leer constantemente la palabra de Dios, porque a nosotros se nos olvida. Sí. Y Pablo lo que hace, a través de su experiencia, él empieza a hablar. Sí. Pero fíjate, continúa el versículo 2 de Efesios. Prisionero en Cristo Jesús por nosotros los gentiles. Pablo usa esta figura del prisionero de Cristo, pues él había experimentado varias veces encarcelamiento por la causa de predicar el Evangelio. Okay. Te pregunto, ¿a ti te gustaría ser encarcelado por predicar el Evangelio? No. ¿No te gustaría ser encarcelado porque dijeran, es que tú predicas el Evangelio? Pablo lo hizo. Pablo estuvo encarcelado. ¿Y qué pasa? Dios la había escogido. Lo había escogido para una misión muy importante: ser apóstol de los gentiles. Acompáñame, por favor, a Hechos, capítulo 9, versículos 15. Hechos 9, capítulo 15. Digo, versículo 9, el capítulo 9, versículo 15. ¿No te gustaría ser encarcelado? ¿Ya tienes tiempo para leer toda la Biblia? Aprendértela. Bueno, déjenme decirles que hay hermanos que están encarcelados, que están predicando el Evangelio en la cárcel. Sí. Y hay personas hay iglesias en las cárceles para que conozcan a Cristo. Entonces, mucha gente sigue encarcelada por causa de Cristo, por causa de que Él predica el Evangelio. Pero me gusta mucho la manera en cómo Pablo tiene esa actitud. Fíjate, ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15. El capítulo 9 habla acerca de la conversión de Pablo, completamente. Y dice ahí en el verso 15: el Señor le dijo, ven, ahí está diciéndole a Ananías que fuera a Pablo, le pusiera las manos en los ojos. Pero el Señor tenía un propósito con Pablo y le dice, ven, porque instrumento, refiriéndose a Pablo, escogido es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ojo, Pablo tenía primeramente el ministerio de los gentiles, pero no estaba exento de predicar por los judíos. Y entonces el Señor hace esto. En Romanos capítulo 11, vamos adelante, en el siguiente libro de Romanos 11, versículo 13, Romanos 11, 13. Fíjate lo que dice el Señor.
Y esto lo escribe Pablo: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Él no le importaba estar encarcelado, sino que él honraba su ministerio. Ahora, cumplir ese gran llamado significaría para Pablo padecer mucho. Los arrestos de Pablo fueron el resultado de su fidelidad al llamado de Dios en su vida. Pablo estuvo encarcelado en Roma, se le permitió vivir en una casa y recibir cuidados y provisiones de amigos y familiares. Pablo estaba atado a un soldado. Todo el tiempo estaba así. Y esto no le impidió a él escribir las famosas cartas de la cárcel. Las cartas fueron Efesios, Filemón, Colosenses y Filipenses. Son las llamadas cartas de la cárcel. Hizo 4. Pero cada una de las cartas tiene un poder increíble para cada uno de ellos, para cada iglesia. Pablo fue liberado alrededor del año 62 después de Cristo, pero cuando fue liberado fue muerto por Nero. Finalmente, él honró su ministerio hasta el final. Increíble honrar ese ministerio. Tú honras el ministerio que Dios te ha dado en tu vida. Tú lo honras. Si no lo haces, es el momento para que lo hagas. Si lo haces, continúa. Porque al final nosotros tenemos una gran recompensa. Estaremos con el Señor. Y eso no tiene dinero para pagar las cosas. Y eso es lo que Pablo veía al final de su vida. Veía al invisible, mirando al invisible, al derecho. Pablo continúa ahí en el libro de Efesios, su versículo 2: si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Pablo recibió esa tarea especial por parte de Dios. Tú y yo somos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos administradores y administradoras hay aquí? Hay muchas. Sí. Y déjame decir, la palabra administración viene de la raíz griega, que es oikonomía, que viene de la palabra economía, y es el manejo, o significa el manejo de una casa, negocio y otras cosas. Tú y yo somos administradores de la gracia de Dios. Dios te ha dado una función. Quieras o no, eres un administrador de los negocios de Dios. ¿Cuáles son los negocios de Dios? De predicar el evangelio, de servir en la iglesia, de amar al prójimo. Esto es muy interesante. Pablo lo llegó a entender muy claramente. El administrador es un responsable, es el que cuida, es el que supervisa, es el que mantiene y controla los recursos de alguien más. La administración de la gracia, te quiero definir qué es la administración de la gracia, se refiere a la responsabilidad que tienen todos los creyentes de usar sus dones, sus talentos o capacidades espirituales que Dios les ha dado para servir y amar y bendecir principalmente a los demás. Esta es la administración. Yo estoy ministrando en este momento a ustedes, soy un administrador. El hermano, el pastor, ahorita está siendo administrador de los bienes de Dios, de la propia gracia de Dios en aquella iglesia. Ayer en la escuela se hizo esto, en la escuela bíblica se realizó. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿Qué dones tienes? Solamente realizar las numéricas. ¿Qué dones Dios te ha dado? Estos dones tienes que usarlos y utilizarlos para el bien de la iglesia y para los demás. Esto es lo que Dios está diciéndole a Pablo en este aspecto. Dios le recomendó a Pablo llevar las buenas nuevas a todas las naciones, y Pablo era bien conocido en aquel entonces por su manera de servir al Dios verdadero y cómo presentaba ante las iglesias. Usa también estos términos en la palabra, en algunas cartas usa estos términos: siervo y esclavo, sometiéndose al señorío de Cristo. Pablo fue el mayor administrador que tuvo el Señor. Pablo fue elegido como mayordomo por la gracia de Dios, convirtiéndose en el administrador de todos los recursos que Dios le ha dado. Pablo fue bendecido.
al ser capacitado en el judaísmo, al ser ciudadano romano. Fíjate qué cualidades tenía este hombre. Hoy nosotros tenemos una amplia forma de predicar el Evangelio. ¿A quién le gustaría ser influencer del Evangelio? Ahorita que los jóvenes están metidos en el celular, ¿alguien dijo a mí? Sí, utiliza la tecnología para todo eso, para ir a predicar el Evangelio. Fíjate, quiero que vayas a acompáñame a 1 Timoteo, por favor, capítulo 1. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 16, vamos a leer de nuevo. Aquí Pablo está hablando acerca de su ministerio, y fíjate lo que dice en esta carta que también fue escrita por él. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo fue tremendo en su vida antes de ser cristiano. Sí. ¿Te hubiera gustado conocer a Pablo antes de ser cristiano? A mí no, la verdad. Dios se lo dio lleno, y de hecho es lo que se dio. Muchos cristianos huían de Pablo, pero fíjate lo que sucede en el versículo 12. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate la manera de ser una persona tan orgullosa que peleaba por el judaísmo. Él entendió su humildad y dice: yo soy el primero de todos los pecadores. Llegó a entender la humildad. Dice: pero por esto fui recibido a misericordia, en el versículo 6, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Pablo tuvo un impacto para mucha gente, y él escribió estas palabras en Timoteo, comprendiendo cuál era su ministerio, que no importaba si estaba encarcelado, no importaba si le escupían, no importaba si le daban latigazos, pero él tenía en mente: yo voy a terminar lo que Dios quiere, que es que siga predicando el Evangelio a las demás personas, a todo el mundo gentil. Porque en mí, en esa promesa, a través de Pablo, las demás naciones iban a ser bendecidas. Dios usó un hombre, solamente un hombre, y ese hombre multiplicó y multiplicó y multiplicó hasta el día de hoy. ¿No te gustaría ser como Pablo? Poder multiplicar y multiplicar. Y cuando tú pasas a la presencia del Señor, diga amén. Para diga: por la gracia de Dios utilizó a esa mujer, por la gracia de Dios utilizó a ese hombre para que yo fuese pensar. Esas palabras alguien las quisiera en su labio. Pablo las tuvo por el Señor. ¿Qué dice también? Y continúa Pablo diciéndoles a los Efesios, por favor, dice, fíjate lo que dice el versículo 3, vamos a Efesios capítulo 3 otra vez. Efesios capítulo 3, versículo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dios le mostró a Pablo un misterio que ya estaba en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Un misterio, un plan de Dios que se lo mostró de una forma sobrenatural. ¿Cuál era eso? ¿Te acuerdas lo que leímos en Génesis 12? Sí. Primeramente para el pueblo judío. Y hoy vemos que el pueblo judío es bendecido por Dios. Yo trabajé con judíos y fue increíble la manera en cómo Dios los ha bendecido. Y van a la sinagoga, etcétera, etcétera. Pero también la promesa que sigue: en ti serán benditas todas las naciones. Gloria a Dios por eso. Porque ahora tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos a Dios, de que somos hijos suyos. Fíjate lo que dice en Gálatas. Vamos a Gálatas 3:8. Hoy vamos a estar constantemente en la palabra, porque tiene mucha relación
todas estas cartas con lo que está diciendo el capítulo 3 de Efesios. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tengas, me dices, por favor. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previsto que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, fíjate, en ti serán benditas que todas las naciones. Otra vez, Pablo le está recordando, no tan solo a los efesios, sino también a los gálatas, que este misterio también era para ellos, como pueblo gentil. ¿Cuál era ese misterio? La palabra misterio viene del griego mysterium, que significa cerrar los labios o los ojos. La palabra hebrea es son, que significa consejo, y en arameo la palabra misterio es ras, que significa un gran secreto de Dios que ahora es revelado. Este misterio que había sido oculto, Pablo le llegó a entender. Y entonces él dice que el misterio era que los judíos y gentiles serían iguales en la iglesia. Es por eso que Pablo lo repite varias veces en esta carta de Efesios, constantemente, en lugar de ser enemigos, porque para esto, los judíos, el que era gentil era un enemigo. Dios, cuando los une, le dice, ahora son una familia. Una familia. Y es increíble la manera en cómo Dios lo hace a través de Jesucristo. Pablo habla de este misterio, no tan solo en otras veces, en ese capítulo, en el verso 4, en el verso 6 y en el verso 9, dándole mucha importancia de que este misterio era importante. ¿Cuán importante era? El hecho de ser unidos a través de Cristo. Yo te pregunto, un día estaremos en el cielo. ¿A quién te gustaría ver? Aparte de, a mí, a Cristo, a Dios, el Espíritu Santo. ¿Pero a quién más te gustaría ver? ¿Por qué se quedan callados? A mis seres queridos. A mis seres queridos, primeramente, ¿verdad? Sería lo bueno. Ok. ¿Y si vieras a tu enemigo en el cielo? ¿Te gustaría verlo en el cielo? ¿O te gustaría verlo en el infierno? No, ¿verdad? ¿Te gustaría verlo en el cielo? Gozando de las promesas de la vida eterna. Eso es lo que hace Dios. Quita toda enemistad, quita toda situación que divida a una iglesia. Y Pablo le preocupaba esto, porque en la iglesia de Éfeso estaba sucediendo, esa división era muy marcada, y Pablo entiende que debe quitarse. ¿Cómo? A través de todo esto. Es por eso que dice en el versículo 4, leyendo, es decir, Pablo solicitaba, vea el versículo 4 por favor, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y usa la palabra leyendo. Pablo solicitaba que sus cartas fueran leídas en las iglesias a las cuales él les había compartido las buenas nuevas. Y eso es lo que dice Colosenses 4:16. No, yo te lo busco. Colosenses 4:16. Fíjate lo que dice el versículo. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también les sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Fíjate, Pablo compartía las cartas, porque también sabía que en otras iglesias estaba sucediendo lo mismo. Si yo te preguntara aquí en esta iglesia, Vida de Fuente, te voy a hacer una pregunta. ¿Existe división aquí? No me digas, solamente piensa. ¿Hay una división? Si hay una división, piensa lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo yo para que esa iglesia se encuentre dividida? ¿Qué estoy haciendo yo para que el amor de Cristo no se muestre en esta iglesia? ¿Qué hacemos? ¿No estoy haciéndolo? Pues tengo la oportunidad de hacerlo para que esta iglesia se mantenga. Porque somos testimonio. Hace rato la hermana puso, somos cartas leídas y vistas por los demás.
yo a muchos, a ver los papás de la escuela bíblica de vacaciones, muchos recibieron a Cristo. Hoy no están con nosotros, pero esperamos que estén. Y la escuela bíblica de vacaciones fue para ellos. Y ayer lo vimos. Sí, vinieron los niños. Es decir, los padres están permitiendo que sus hijos vengan. Ahora vamos por los padres. Vamos a ser pescadores de esas familias. ¿Qué estoy haciendo yo para que esta iglesia sea sólida, sea firme? Porque Pablo le dijo que es el Cristo de la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? La semana pasada Diana dijo, la piedra angular es la que sostiene, la que le da la base, la que da origen a algo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de ser parte de esta edificación de la iglesia. Y es por eso que Pablo les pide que lean las cartas, que los problemas que se están presentando, tal vez esta iglesia no lo tenga, pero tal vez la otra lo tenga. Y tal vez esa tenga otro problema. Entonces Pablo lo que está haciendo es capacitarlos para que entiendan que tienen una obra principal, servir al Señor. Servir al Señor. Pablo quería que sus lectores entendieran algo que ya sabían. Entre los judíos y los gentiles debe existir unidad en y por Cristo. Y es lo que tiene que existir en esta iglesia. Una unidad en y por Cristo. No por lo que yo quiera, no porque lo que quiera la hermana Laura, no, lo que quiera Cristo. Porque esta iglesia de quién es? De Cristo, no es de Carlos, no es del pastor, es de Cristo. ¿Y a quién servimos? A Cristo. ¿Y a quién amamos? A Cristo. Pero también amamos a los demás. Porque el que ya ha conocido a Cristo, ama a los demás. Y lo que yo hago es por amor a ustedes, no por un beneficio propio, por ese amor orgullo, sino lo hago de una manera, con un amor ágape. Y la iglesia valió en ese amor ágape, en servirse los unos a los otros. Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien para Dios, pero la cruz no nada más es así. La cruz también es el amor de mí para ustedes y de ustedes para mí. No es del amor de Dios para mí, sino es el amor de Dios para todos. Es por eso que Pablo está preocupadísimo por esto. ¿Sí? Dice en Colosenses 4:3, él es el único pasaje donde Pablo usa la frase misterio de Cristo. Te voy a leer, no lo busques. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo entendía y oraba constantemente para que el Señor abriera puertas para que se conociera el Evangelio. Y era su propósito también. Yo quiero que te pongas en los pies de Pablo. Esta es la mentalidad de Pablo. Servir a Cristo. Servir a Cristo. Y decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y este es el propósito de que hoy como iglesia tengamos esto. Que viva más Cristo en tu vida, que se exprese más Cristo en tu vida y menos tú. Porque cuando tú o yo salgan, entonces estás sirviendo a Satanás. Porque Satanás lo que quiere es que la iglesia se divida, la iglesia fracasa, porque el Evangelio no progrese. Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo. Bueno, en este caso, a través de Pablo le está pidiendo a la iglesia, por favor, razonen, piensen, analicen lo que les estoy diciendo. Es por eso que dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo, en pocas palabras, está diciéndoles que este misterio, el cual fue revelado a los profetas y a los apóstoles, se refiere a los de su generación. Habla acerca de los discípulos, habla acerca de Pablo, de Juan, no habla acerca de los antiguos. ¿Sí? Utiliza este término como judío, con respeto, ¿sí? Apóstoles y profetas, pero se refiere a los de su generación. A ellos ya fue revelado. ¿Por qué? ¿A quién fue revelado el llevar
el Evangelio de los judíos. A Pedro, ¿te acuerdas qué sucede? Cuando Pedro habla ahí en Hechos, capítulo 2, se levanta y empieza a hablar. ¿Cuántos se convirtieron? Más de 10,000 personas. Sí, con eso la palabra es mía. Sí. Pero ¿quiénes eran? Eran judíos. Y si tú te das cuenta, el Evangelio fue progresando a través de Pedro para los judíos. Y los judíos hoy se han convertido por él. Pero en el caso de Pablo, él entendió ese misterio. Ese misterio de ir a un pueblo que el otro no quería. Porque acuérdate que lo que les expliqué la semana pasada, donde pasaba, el pueblo judío para nosotros nos trataba como perros, como basura. Sí. Pero a través de Cristo que se quita eso, solamente de decir es una unidad, un amor. Por eso que Dios usa a estos dos varones, pero el que mayor impacto tuvo fue Pablo. Porque, siendo judío, ir a hablar a los gentiles y entender el propósito de Dios, es porque lo que marcó ahí, este instrumento es útil para mí. Dios vio a gran futuro lo que Pablo iba a hacer. Ahora yo le pregunto, Dios tiene un propósito en tu vida. Cumplamos ese propósito de nuestra vida, de ir constantemente predicando el Evangelio. Porque tú no sabes cómo Dios va a transformar las vidas de esas personas. Y a través del ministerio de Pablo fueron convertidos muchas personas. Es importante notar que el apóstol Pablo usa esta frase. Sí, al final dice, hijos de los hombres. Dice, misterio que en otras generaciones no se puede conocer a los hijos de los hombres. Esto se refiere principalmente a las personas en general, a todos los demás, hijos de los hombres. Fíjate lo que dice ahí en el versículo en Samuel, ahí vamos al Antiguo Testamento, segunda de Samuel, capítulo 7. Versículo 14. Dice, fíjate lo que menciona la palabra, y yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Estos versículos se refieren al pueblo en general. Finalmente, Dios tenía una importancia de hablar acerca de que el Evangelio iba a ser para todos los hombres, para todo el pueblo. Yo sé que está muy cruzado esto, pero es muy sólido lo que se dice en estos versículos. Pablo hace un contraste entre las generaciones y su propia generación, la cual fue testigo, fíjate algo importante, ¿sí? El misterio que Dios permitió vivir a Pablo. Aquí te pregunto, ¿te gustaría haber sido un apóstol elegido por Dios, por Jesús? ¿Por qué? Pues imagínense que había un conflicto y después enseñado, pues, pero también tenemos el privilegio que ellos estaban en nosotros. Okay. Pero Jesús estaba al lado. A mí me hubiera gustado ser discípulo del Señor para conocerlo físicamente. Esa es una de las cosas que me llama mucho la atención. Pero la otra es haber aprendido del maestro de maestros, así como Pablo en su conversión. Él empezó a estudiar la palabra, y me hubiera gustado lo siguiente: haber sido testigo de su nacimiento, haber sido también instruido por él, conocer toda su vida, ver cómo murió, pero también muy importante, cómo resucitó. Esta es la base de nuestra fe, y es por eso que Jesús, Dios mismo, puso a Pablo para dar este misterio a la gente. Fíjate, dice, ahora este misterio fue revelado por una persona. Tenemos hoy capítulo 3, versículo 5. La última parte, dice, de Efesios. Este misterio fue dado a conocer al mundo en general a través de los apóstoles, a través de Juan, de Pedro, de Pablo, ¿sí? Y por medio de una persona,
por medio de su Espíritu, dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Este misterio fue mostrado solamente por una persona, por el Espíritu Santo. Hoy tú tienes el Espíritu Santo, y es el agente que muestra su función en Hechos 2. Cuando el Espíritu viene en Hechos 2, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien sabe lo que sucedió en Hechos capítulo 2? Fue derramado el Espíritu Santo en quienes, en diferentes tipos de gente. ¿Y qué dice Hechos? Que todos los escuchaban. ¿Cómo hablaban? ¿De qué hablaban? Hablaban del Evangelio, hablaban de la salvación, hablaban de Cristo. Y muchos decían, oye, pero este no es de mi pueblo, este es de otro pueblo, lo escucho hablar en mi lengua, lo estoy entendiendo. Ahí se hizo, ahí se cumplió la profecía de lo que Dios le había dicho a Abraham. En ti serían benditas todas las naciones, en Hechos capítulo 2. ¿Sí? Ahí se cumplió. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue la gente que fue llevando hasta el día de hoy las buenas nuevas a través de ti, a través de mí, a través de las jóvenes. ¿Sí? Y hoy se sigue cumpliendo esa profecía, que todas las naciones sean benditas a través del Espíritu Santo. Y ahí te me hubiera gustado estar. Ver cómo llegó el Espíritu Santo. Ahora hasta la observa, como un fuerte viento. Y de repente hubieran hermanos de todas las nacionalidades, por ejemplo las hermanas, ¿sí? Ellas no hablan francés, ¿sí? Me estarían entendiendo a mí, ¿sí? De hecho me entienden, ¿verdad? ¿Sí? A través de todo esto. Qué increíble. Imagínate que hubieran estado americanos, franceses, italianos, etcétera, etcétera, y tú las estuvieras escuchando en su propio idioma hablar de Cristo. Y ahí Dios cumplió ese propósito. En ti serían benditas todas las naciones. Qué hecho tan bonito se dio en ese tiempo. Pero bueno, continúa. Algo que nosotros tenemos. El hecho de ser bendito tiene beneficios. Y Pablo lo dice aquí en Filipenses capítulo 6. Vamos a atravesar Filipenses capítulo 3. ¿Qué beneficios trajo de que tú y yo seamos ahora parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, que seamos hermanos en Cristo de los judíos, cristianos? Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: que los gentiles, y aquí se está refiriendo solamente a nosotros, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sí, no? Perdón, Efesios, perdón. Efesios, perdón. Gracias. Eso significa que están atentos. Efesios capítulo 3, perdón. Efesios 3, capítulo 3, versículo 6. Y aquí sí se refiere a nosotros, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En este versículo Pablo describe lo que ha pasado cuando el misterio fue revelado, fue mostrado a los gentiles, y a través de las buenas noticias, las personas de todas las naciones tienen el mismo valor, derechos y herencia espiritual que el pueblo judío cristiano, formando una familia y un mismo cuerpo en Cristo, ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, todo creyente es hijo de Dios. No importa su raza, no importa su estatus, no importa su economía, no importa su lugar de nacimiento, todos somos hijos de Dios. No importa todo eso. Es por eso que Pablo insta mucho a decirles: no importa que seas judío, no importa que seas gentil, en Cristo eres hijo de Dios. Esto es lo único que importa. En este versículo de Efesios capítulo 3, versículo 6, hay 3 beneficios para nosotros como gentiles. Primeramente dice: somos coherederos, es decir, compartimos la misma herencia prometida por Dios. Y
también somos coherederos nosotros con Cristo Jesús. Él es el heredero principal. Pero como hijos adoptados por Dios, tú eres también un coheredero, tienes derechos de todo eso. También formamos o somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Sí. Formamos parte de una misma comunidad o iglesia, tanto local como una iglesia universal. Hay hermanos de diferentes nacionalidades, aquí tenemos unas. Sí. Hay hermanos americanos, hay hermanos de todas las nacionalidades. Imagínate el día que estemos delante de Dios y ver a todos ellos, a esa iglesia universal, voltear, y no te vas a alcanzar tiempo para, bueno, no sé si vamos a tener eternidad, pero no vas a ver, no vas a dar cuenta de cuánta gente hay, o habrá, mejor dicho, en aquel entonces, de todo pueblo y nación, en donde se cumpla también esta promesa. Va a ser increíble ver a todo el mundo que creyó en Cristo ese día alabando y cantando a Dios. ¿Quién anhela ese tiempo? ¿Cuántos anhelamos que Dios venga lo más posible para estar ahí? Eso es lo que nosotros deseamos. Y también el tercero dice, somos participantes de la promesa del ser y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Eso se refiere a que nosotros tenemos la bendición de tener bendiciones espirituales por medio de Jesucristo. ¿Qué bendiciones espirituales tienes? Podemos orar, podemos ofrendar, podemos predicar el Evangelio, podemos tener coinonía entre hermanos, podemos compartir alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Son bendiciones que solamente aquí, en la iglesia, se puede dar. Y esto solamente se hace entre gente, entre familia. Ahora, Pablo ya termina, voy a terminar con esto, el último versículo, el versículo 7, acerca de los beneficios. Dice el versículo 7 de Efesios 3, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que ha sido dada según la operación de su poder. Pablo usa el término ministro o servidor. La palabra que se usa es diácono. ¿Saben cuál significa diácono? ¿Qué significa? Aparte, es alguien que sirve sin buscar un estatus superior. ¿Sí? Un diácono es una persona que sirve sin querer recibir un beneficio. ¿Y saben qué significa eso? Significa un amor ágape. Y Pablo, una de las características principales de la vida de Pablo es su humildad, porque al usar este término diácono, inclusive lo dice, yo soy el Pablo significa, ¿qué significa? El más pequeño. Yo no dudo que su nombre no lo eligió. ¿Por qué? Porque él se consideraba, yo considero que no era tanto su autoestima, sino que él consideraba pequeño ante la autoridad que Dios tenía sobre él. Porque hay mucha gente que es orgullosa y se siente superior, ¿verdad? Yo estoy fulano de tal y me tienes que tratar de esa manera. ¿Sí? No. Pablo siempre llegaba con una humildad. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Pablo, ¿no? Ser humildes. ¿Por qué? Porque él aprendió de su maestro. ¿Cómo fue Cristo? Humilde. ¿Sí? Y es por eso que Pablo usa este término diácono. Sí, aquí muestra esa humildad del pastor, alguien ordinario, a quien se le dio el privilegio extraordinario por pura misericordia. Tú y yo, aquí estamos por la pura misericordia de Dios, porque te quiero decir que si no es por misericordia, no estaríamos aquí, no estaríamos perdonados, no estaríamos salvos, es más, no seríamos hijos de Dios. Pero por la pura misericordia de Dios, estamos aquí. Entonces, eso nos tiene que dar humildad a nosotros, ante los demás, y también con los de afuera. Ser humildes en esa manera de vivir. Pablo entendió lo que el Señor dijo en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Pablo ya entendió este principio. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás dispuesto a servir? ¿O estás dispuesto a que te sirvan? Cuando tú sirves, ¿sabes que estás demostrando? Humildad. Cuando te están sirviendo, ¿sabes que estás demostrando? Orgullo. Solamente está en ti tomar la decisión. ¿O sirves a Dios o te sirves a ti mismo? Cuando tú sirves a los demás, estás siendo siempre. Cuando no sirves a los demás, estás siendo estorbo a los demás e impides que los demás crezcan. Es tu decisión, servir o no servir. Dice, Pablo servía por el don de la gracia de Dios. Su capacidad de liderazgo se basaba únicamente en los talentos que Dios les había dado. Dios le dio increíbles dones a Pablo, increíbles. Yo no dudo que desde el vientre de su madre Dios lo escogió para esta tarea. Yo no dudo que desde el vientre de tu mamá Dios te eligió para esta tarea también. Un verdadero líder cristiano es una persona que reconoce que su liderazgo es un don de Dios mismo que le ha dado y lo usa para servir a los demás. Este es un buen líder cristiano. Pablo entendió que Dios le había dado un poder o una capacidad para cumplir su labor ministerial. Ese poder activo solo provenía de un Dios obrando en la vida de Pablo. Así que Pablo aprendió a servir a los demás, dándoles un regalo. ¿Sabes cuál fue ese regalo? Así como el Señor Jesús dio su vida, Él dio su vida por los demás. Este es un ejemplo muy bonito de lo que Pablo quiso darles a entender a los efesios, de decirles, mi vida la doy por ustedes, pero lo doy por amor a Dios primeramente y a ustedes. Que en esta mañana, cierra tus ojos por favor, que en esta mañana, esta tarde, Señor, si tocó tu corazón, llévate esto. Señor, hoy quiero servirte de todo corazón. Gracias por la vida de Pablo, porque fue un ejemplo, pero también el Señor Jesús fue un gran ejemplo de servir a los demás. Él dio su vida por rescate por mí. Así como Pablo soy muy pequeño, pero por tu gracia estoy aquí. Hoy te pido, Señor, me uses grandemente para la gloria tuya. Que solamente lo que yo tengo sea para ti, para tu gracia, para que tu proyecto de vida, para que tu misterio de bendecir a todas las naciones se siga propagando. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos te pongo, Cristo Jesús. Amén.